seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM, escuchando al gran Charly García, Unplugged. Terrible versión, la verdad que hermoso. Hace poco estuve escuchando ese disco nuevamente y curé mis heridas y me encendí de amor, dice Charly. Un grande. Bueno, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, buenas tardes, noches, tardecitas. Sí, claro, buenas tardes, noches, tardecitas. Ya tarde, noche, semana que viene se viene el frío, así que, bueno, a abrigar, se quiso prender calefactores, sí. no sé, bueno. Como se pueda. Me gustó lo que elegiste para el día de hoy, periodismo y feminismo. Me gustó porque creo que habíamos estado hablando algo de eso hace unos días. Por lo que pasó. Sí, ya ahora me acordé. Claro, sí. Designaron a una periodista, Julia Estrada se llama, sí. La designaron en un cargo público y como los medios hegemónicos, diríamos, reflejaron esta designación, bueno, de una forma bastante, como la de siempre, ¿no? A mí no me sorprendió. Bastante tradicional. Claro, tradicional como para decir algo. Pero hoy, te hago un paréntesis, se está votando ahora, en estos momentos, la ley de cupos e inclusión social e inclusión laboral travesti trans, así que re importante. A ver, contanos, danos un pantallazo de eso. Así es. Bueno, el tema de hoy, periodismo y feminismo, surge por el 7 de junio, que fue el Día del Periodista y de la Periodista. Entonces se estuvieron planteando ese día en redes, en los medios, esta necesidad de tener medios de comunicación con perspectiva feminista. Y además, como dice Mati, hoy se vota en diputados la ley de inclusión laboral trans. Y se vota también, por eso me suma, la agenda de hoy me suma a este tema del periodismo y feminismo, porque también se vota la ley de equidad de género en los medios de comunicación. En el caso de ser aprobada, lo que dicen los medios, en las notas que estuve leyendo, sería la primera, el único país en el mundo, Argentina, en tener una ley de paridad en los medios de comunicación. Es buenísimo porque estuve leyendo un poco y a través de Global Media, se llama quien hizo la encuesta a nivel mundial, solo el 37% de quienes reportan noticias en el mundo son mujeres, solo el 37%. Claro, sí, y también hay una diferencia, una diferencia proporcional, con la cantidad de mujeres que se reciben de comunicadores, que es mucho más el porcentaje. O sea, tenemos un porcentaje, por lo que leí, más de 60% de mujeres que se reciben de comunicadoras. Claro, pero ejercen después hombres. En la gente que redacta, en la gente que escribe, en la gente que dirige las empresas de medios de comunicación, no encontramos esos porcentajes de mujeres, O sea, siguen siendo espacios dominados por varones. Acá, Anabel está señalando que en este caso la directora de la radio es mujer, así que eso es un gran avance porque además de la participación de mujeres y disidencias, queremos que esa participación sea diversa, o sea, no solamente en áreas de género o en áreas de moda o en áreas de decoración en los medios o como solo colaboradoras, sino también que estén en los puestos de decisión, porque las políticas comunicacionales y las políticas periodísticas se deciden en los ámbitos donde se toman decisiones de un medio de comunicación. Entonces también necesitamos incluir las experiencias de mujeres y disidencias en todos los ámbitos que incluyen la comunicación. Sí, qué importante. Si uno hace un zapping o se pone después de esta nota, a lo mejor, hagan zapping y vean lo que nosotros estamos diciendo. Y yo creo que los medios, como toda construcción cultural, es como una guardia, de alguna forma, del patriarcado, ¿no? Es como que son la primera línea de batalla, están ellos, ahí en los medios, ¿viste? Acá, sí. A ver, estas feminazis que nos vienen a decir un montón de cosas, nosotros le vamos a responder y las vamos a silenciar, ¿no? Se nota muy claramente
en medios hegemónicos de nuestro país. Sí, y fíjate que, digamos, la fecha del 7 de junio es a raíz del diario La Gaceta de 1810, de la primera publicación en este diario, que, digamos, lo dirigía Mariano Moreno. O sea, cuando empezamos a ver que esto también se relaciona un poco con el 25 de mayo, con el primer gobierno patrio, con cómo construimos esta patria, que muchos empezamos a hablar de matria, y en función de quiénes, qué protagonistas estaban en esta historia de nuestra patria, en la historia de nuestro Estado, de nuestra política, y esto también impregna el poder económico y el poder mediático, porque, digamos, puede ser una casualidad que sea en función de un varón, el Día del Periodista, puede ser una casualidad, o puede ser justamente un aspecto más de nuestro sistema patriarcal que hace que, digamos, todo el periodismo se construya en base al la historia de la sistema. Revolución de Mayo, la que aprendimos en el colegio, las mujeres vendían pastelitos, ¿no? Una cosa así. Sí, que digamos que había protagonismo de las mujeres que fue invisibilizado, pero había un poco de todo, digamos, tenemos mujeres que tuvieron su papel y que ese papel fue invisibilizado, digamos, que han cumplido roles súper importantes, que en ese momento son masculinizados. Por ejemplo, una mujer que estuvo en una batalla, digamos, que participó en una batalla como una soldada más, pero también tenemos mujeres que a lo mejor, como decís, haciendo pastelitos, cuidando a las niñas o haciendo ciertas funciones sociales, como en la actualidad estamos haciendo, que muchas veces esas funciones son desvalorizadas. Y en los medios, como vos decís, es, digamos, esta cuestión de la masividad de la comunicación, de la transmisión masiva, hace que estas ideas se difundan muchas veces con un paradigma que tiene que ver, que es funcional en las relaciones de poder patriarcales también. No va a ser ajeno el periodismo, y bueno, y lo vemos todos los días, y justamente vamos a hablar de algunas características de qué tiene un medio, o sea, qué tiene el periodismo, qué tiene la comunicación que la hace machista o que la hace no feminista, y qué debería tener para ser feminista. Digamos que esa es la idea de hoy. Me interesaba destacar esta cuestión, esta ley que se está votando hoy en diputados. Bueno, primero, el otro día, el jueves pasado, que estuvimos hablando con Vanessa Cufré, que hablamos mucho de la ley integral trans, de la ley de inclusión laboral trans. Bueno, esta ley es, digamos, una demanda histórica del colectivo trans o de las personas trans. Y bueno, esperamos que sea ley y acompañemos a las compañeras y a los compañeros que están esperando que esto, digamos, a lo mejor puede generar siempre estas disputas de los cupos, de esto, del otro, pero necesitamos que se empiecen a tomar políticas públicas, porque estamos viendo que en la realidad social las personas por su propia voluntad, las empresas por su propia voluntad no generan estas prácticas de inclusión. Digamos, a nivel general puede haber personas que lo hagan. Sí, a nivel general también. Pero no están generando el cambio social que necesitan, de justicia social que necesita el colectivo trans, travesti, LGBTI. Entonces, necesitamos que se empiecen a tomar políticas. Y la inclusión laboral es uno de los aspectos más importantes, más allá de que la dignidad humana pasa por otros aspectos además de lo laboral. Así es, que sea ley entonces. Que sea ley, por un lado. Después, por el otro, esta cuestión del cupo o de la paridad. Siempre se discute. ¿Va a haber un medio, es feminista por tener mujeres? ¿Una institución es feminista por tener mujeres? No necesariamente. La presencia de mujeres y disidencias no necesariamente nos va a garantizar que ese medio de comunicación o que esa política comunicativa sea feminista. Pero una de las demandas, de las grandes demandas del feminismo, es la inclusión de las existencias, de las experiencias y de las voces. Tiene que tener diversidad de participación y diversidad de voces. Ahora estamos hablando desde una perspectiva feminista, pero tiene que ver con todos los sectores de la sociedad. Esto significa que también tiene que haber diversidad de clases sociales, diversidad de roles, diversidad de razas, diversidad de
creencias. O sea, tiene que haber diversidad en las instituciones y más en el periodismo. Entonces, que se incluyan, que haya estas leyes que son, se le llama acciones positivas que están en la Constitución Nacional, para generar igualdad de oportunidades, cuando en la realidad no están, porque todas las normas nos dicen que todas las personas tenemos los mismos derechos por ser personas, pero en la realidad hay desigualdades. Sí. Entonces, estas acciones positivas de cupos, de paridad, generan que, por lo pronto, en cierto modo, estemos obligados. Exactamente. O en cierto modo, haya promoción. Promoción a que un medio tenga tal cosa, le van a dar un incentivo. No es lo ideal, siempre lo decimos, pero si estamos recurriendo a estas medidas, bueno, es porque la realidad lo necesita. Y es porque necesitamos estas políticas públicas. Entonces, primero destacar eso. Y luego, ¿qué tiene un medio de comunicación? ¿Qué características tiene el periodismo que lo hacen machista? Y acá vamos a algunos ejemplos. Para mí algo que lo hace re machista el periodismo es decir que el periodismo independiente. ¿Independiente qué? Y bueno, no son independientes nada, diríamos. Eso para mí lo hace re machista, cultural, patriarcal, statu quo, todo junto. Decir que son periodistas independientes. No. Pero hay algunos medios que se consideran independientes, o lo que le ha ido medios autogestivos, que a lo mejor, digamos, tienen digamos, si eso es real, digamos, si esto que se le llama periodismo independiente son estos periodismos disidentes que no tienen estas características que vamos a decir, digamos, que son apegados al mercado, sino que generan estos espacios más te hago un críticos. Paréntesis. Yo estoy haciendo referencia, ¿no?, a lo hegemónico, lo que vemos casi todos los días. O sea, otra cosa es que un periodista que está transmitiendo, bueno, que se estuvo viendo bastante algunos periodistas que hacen independiente, pero que todos, lo he visto en un programa de televisión, que están el nado sincronizado, no sé si lo vieron. Sí, increíble. Sobre pero son independientes. Que son todos los periodistas independientes, pero todos hacían lo mismo en el mismo momento. Y todos eran como vinculados a ciertos medios hegemónicos. Sí, digamos, no se tiene que usar eso para decir, para como un disfraz, sino que a veces se usa esto de periodismo independiente para distinguir de ciertas prácticas periodísticas que no son independientes, digamos. Que lo sabemos, que está mucho esto de convertir, que tiene que ver con el primer punto que yo destaqué de que tiene un periodismo que lo hace machista, que es la espectacularización de la violencia. Esta espectacularización, que ya vamos a explicar más o menos cómo es, que tiene que ver con hacer del periodismo un espectáculo para vender, porque se prioriza vender, ser funcional al mercado, o ser funcional a cierto poder económico, a cierto poder político, en lugar de informar, de concientizar, de generar espacios de reflexión. Entonces, esto que vos decís, a lo mejor que son funcionales, tiene también, cuando este periodismo es funcional a un poder patriarcal o al mercado que tiene una gran impronta patriarcal, genera que no sea independiente. Entonces a veces también pasa cuando te dicen, recomiendan consumir tal cosa, y cuando dicen recomiendo consumir tal cosa, te aparece la empresa adentro de la cosa, te lo venden como una noticia, como si fuera te lo disfrazan de noticia, que en realidad es una publicidad, por ejemplo. Sí. Hay mucho de eso. Y eso pasa mucho. El problema más grave es cuando esta publicidad es la publicidad de la violencia, digamos, cuando lo que estamos publicitando es el machismo. Cuando estamos publicitando o incitando a que las personas no cambien nada, a que todo siga así, y a que si hay un femicidio, que siga habiendo más femicidios, digamos, que eso a veces puede generar ciertas noticias. Una de las características que se me ocurrió de esta espectacularización que le he visto en varios títulos es que muestran a los delitos violentos hacia las mujeres, los ataques violentos, abusos sexuales, femicidios, como títulos de una película. Entonces es como si el título también tiene que vender. Yo tengo que entrar a ver la noticia. Claro. Y hacen eso, que en realidad parece un título de un libro, de una película, de acción, de terror,
Sí, Y que en es, que es realidad una es una ficción, noticia. que es una ficción y esto es una vida real. Claro. Por ejemplo, cuando dicen brutal ataque a la mujer, tal cosa. La descuartizó y la violó. La cortó en tantos pedacitos y la Sí. puso en la parrilla. Le pegó 113 ¿No? puñaladas, ¿no? Eso. O acá pasó en Belleville que pusieron... abusó de no sé cuántas mujeres en 10 minutos. O sea, así, como en lugar de ponerle gravedad, digamos, eso es algo gravísimo, pero es un hecho súper violento, una expresión extrema de violencia, y lo hacen como de una forma espectacularizada, que ese título espectacularización lo extraje de Rita Segato, que habla de esto. Entonces, estas palabras, horror, insólito, drama, brutal golpiza, entre otras expresiones, que hace que si ustedes van leyendo algunos títulos de muchos ataques violentos de los más difundidos, en muchos medios Vamos a ver tienen este tipo de títulos. estos títulos. Bien. Y no es ideal que lo tengan porque eso está generando, en lugar de plantear una visión crítica sobre lo que está sucediendo, está generando como si indirectamente lo están promocionando, Sí, sí. digamos. También que exponen a las mujeres o a las personas afectadas o sobrevivientes de esta violencia. Entonces, exponer constantemente a estas mujeres a la vida que llevaban, las fotos en Instagram, las fotos del Facebook, es algo, Sí, es eso una práctica que lo hemos hablado y lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado y es moneda corriente, diríamos. Cuando pasa Sí. algo, enseguida los medios van al Facebook, pero salía mucho, miren las fotos en la noche, bueno, empiezan con todas esas cuestiones que lamentable. Eso, digamos, hay que tener, cuando lo hemos hablado también con Ana la otra vez, la víctima, la persona sobreviviente, la persona afectada por la violencia, puede decidir ella contar su historia. Si ella decide contar su historia, sí le podemos, y lo autoriza, sí podemos contarla, pero no hay que contar historias de personas que no quisieron, porque la persona que está sufriendo esa situación, a veces podemos generarle un gran daño si la exponemos. Entonces, esta exposición desmedida, que es muy cruel, también tiene una impronta machista. Y esto que decís vos, Mati, de cómo estaba vestido y todo esto, también lo marqué como una de las cuestiones que se ven comúnmente en las noticias, que están todo el tiempo viendo cómo era la vida y tratando de justificar la violencia. O sea, se lo merecía. Y le hacen responsable a la persona, al adolescente, a la mujer trans, a la persona que ha sufrido esta violencia machista. En indirecto, es todo como un estilo. Algunas son formas o expresiones explícitas, otras no. Sí, explícita hay en algunos ciertos periodistas que no les importa nada, que ya sabemos Claro. quiénes son, Sí. y hay esas formas escondidas en el mensaje Claro. que buscan generar lo que generan, ¿no? Que, mira, comparten, todo el mundo comparte la información, bla, bla, bla. Claro, es eso, digamos, es como lo que se le llama también la violencia simbólica. O sea, es algo, un mensaje que no es explícito, pero que indirectamente lo que están haciendo es responsabilizarla. Lo que hablamos sobre la cuestión de Julia, ¿cómo se llamaba la periodista? Julia Estrada, que sí. accede a un cargo público, ex periodista de C5N, con una cuestión así. Acá- Me puedo sí, meter, sí. Es ex columnista. Es columnista. El currículum de Julia Estrada, Sí. quisiera más No, de pero no. un periodista de estos reconocidos tenerlo. Porque el currículum de Julia Estrada, primero hay que escucharla hablar de economía y política. Una bestia, un animal. Sabe de todo. Es archilaureada por la universidad en la que se recibió, pero además reconocida en todo el mundo. La llaman para hablar de economía y de política en todo el mundo. Nosotros ponemos que es una ex columnista de C5. Exactamente, así fue. Eso, bueno, Es como una salió violencia simbólica. ayer. Bueno, No, eso es explícito, este es Mati. un ejemplo. Sí. Este es uno de los ejemplos también que extraje, que como característica muestran a la mujer reducida a un objeto sexual, a una persona superficial con intereses no relevantes, como personas que no son idóneas para ciertos puestos de trabajo. Digamos, esta es una visión estereotipada de las profesiones,
porque fíjate cómo a ciertas personas cuando ponen a un varón, muchas veces, bueno, hubo comparaciones en función de esta designación de Julia Estrada, hubo algunas que cuando ponemos, nombraron a tal persona como director de tal institución, cuando es un hombre, ponen, digamos, cuál es tu formación. Y en este caso que pusieron, ex columnista. Y la forma correcta, digamos, que un medio que es de estos medios autogestivos, que hizo como un estilo meme, El Resaltador, que es de acá de Córdoba, pusieron como cuál es la forma correcta. Es decir, Julia Estrada, que es máster en economía, politóloga, doctor en desarrollo económico, que estuvo en el grupo Banco Provincia, o sea, es una persona con una trayectoria que es impecable. Entonces, digamos, esto de invisibilizar y además que esto también lo hemos hablado con el tema de las profesiones y del acceso de las mujeres y ciencias a la vida política. ¿Por qué también tiene que tener tanta formación? Digamos, muchas veces las mujeres, para ser personas consideradas idóneas en ciertos lugares, tenemos que tener 10.000 doctorados, máster, capacitación en esto, capacitación en el otro, y a lo mejor el hombre tiene una cosita y entra al puesto, y vos no entrás. Te entiendo, sí. Porque hay un prejuicio de género. Hay un prejuicio de género. De que vos tenés, digamos, ahí es algo súper hablado desde los feminismos. O sea, las mujeres tenemos que tener, demostrar siempre demostrar todo el tiempo que podemos estar en ciertos puestos, en ciertos lugares. Somos puestas en dudas constantemente. A cositas comunes, y vos lo has reflejado a través de redes sociales. Los municipios que toman decisiones, la mayoría, son hombres. Y cuando vos ves la foto que se sacan inaugurando lo que idearon, porque antes de inaugurar algo hay que idearlo, son todos hombres. Y eso también muestra, fíjate, todas las, digamos, quienes lideran las instituciones. Porque a veces, digamos, si vimos cuando esto surgió en el tema municipal, pero cuando ves eso, hablan con los medios, la mayoría son hombres. Con los comerciantes, los empresarios, la mayoría son hombres. Si te fijas, quienes lideran ciertos grupos de espacio de poder, sí. Claro, y esto por eso hay que siempre pensar, cuando hablemos de los medios, que mucha gente se va a salir a quejar, vos tenés que estar ahí, o lo mismo con el tema del cupo laboral trans, vos tenés que estar ahí porque sos idónea. Sí, obviamente, pero ¿por qué hay un prejuicio de que no somos idóneas? Si hay un montón de mujeres capacitadas, si hay un montón de disidencias de mujeres trans, travestis capacitadas para estar en un montón de espacios. Entonces, ¿y qué prejuicio hay sobre vos? Que vos sos hombre y ya se presupone que sos idóneo. Eso. Nadie discute el lugar que tenés. Nadie nos discute, digamos. Bueno, alguna otra de las características que para mí es súper importante es el lenguaje. Estos medios no tienen lenguaje, un periodismo que no es feminista no tiene lenguaje sensible al género, tiene lenguaje discriminatorio, tiene lenguaje que no incluye a todas las personas. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo y no discriminatorio, también siempre me gusta marcar, no, digamos, incluyendo mujeres y ciencias en el lenguaje, no vamos a generar, no basta para lograr la equidad y no es inclusivo del todo, porque muchas te dicen, y el lenguaje de señas, y el braille. Bueno, un lenguaje no discriminatorio, si hablamos de lenguas orales o escritas, tiene que ver con un lenguaje que sea sensible a las cuestiones de género, que no sea clasista, que no sea racista, que no sea capacitista, que no sea adultocéntrico, que no sea viejista. O sea, que incluya a todas las personas. Claro. Obviamente que eso se tiene que ir construyendo con el tiempo, pero el uso del lenguaje y el discurso no es una pavada. Es súper importante, y más desde el punto de vista de la comunicación, que comunicamos a través del lenguaje. Entonces el discurso dice mucho. Y lo que elegimos no decir también dice mucho. Así es. Tarri, se vino tremenda hoy, Eliana. Tómate un vasito de agua, porque por ahí se nos queda. Por ahí se nos queda sin mochel y tenemos que ir cerrando. Dale. Bueno, por último, muy, muy parecido al planteo, digamos, pero al revés, ¿qué tiene que tener el periodismo para ser feminista?
Bien, a ver, contanos. En primer lugar, constitución y formación democrática y conformación más democrática y equitativa, que incluya a las mujeres y disidentes. Sumar y ganar espacio. Sumar y ganar espacios. Que haya también perspectiva de género en las currículas universitarias, que nos formemos, que las personas que se forman en la universidad como periodistas tengan la perspectiva de género. Usar lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Dar importancia, eso me parece re importante y por eso siempre reivindicamos este espacio, dar importancia a la agenda feminista. Visibilizar la agenda feminista, que es importante tal como es importante el deporte, tal como es importante la economía, tal como es importante la política partidaria, porque atraviesa el feminismo, las cuestiones de género atraviesan todo el sistema político e histórico. Entonces necesitamos también que la agenda feminista esté, que creo que hay muchos medios que están teniendo también una agenda feminista. Respetar la intimidad de las personas, resguardar la identidad de mujeres, de niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia machista, no exponerlos, tener una postura crítica reflexiva que no reproduzca estas relaciones de dominación. Empezar a despojarnos de los mensajes, que eso también sobre belleza hegemónica, mensajes gordodiantes que tiene mucho el periodismo o los medios de comunicación. Y una de las cuestiones que me parece muy importante es tener protocolos también para abordar las violencias laborales dentro del ambiente del periodismo. De la comunicación. Que en eso, en la provincia de Córdoba, el CISPREN, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, elaboró hace unos años un protocolo y lo ofreció a todas las empresas. Porque también, como todos los espacios de trabajo, hay violencia laboral en los medios de comunicación. Así que bueno, eso sería... Buenísimo. Vamos a seguir profundizando, obviamente, sobre esto porque supuesto. Es muy rico para hablarlo, para debatirlo y también para exponerlo. Así que... Y para ir pensando y teniendo una postura crítica sobre cómo y dónde nos informamos. Y esperamos que tanto la ley de inclusión laboral trans y la ley de equidad en los medios de comunicación sean ley, sean efectivizadas.